Laura Bennett había salvado 12 vidas esa semana, pero esa noche, fuera de las puertas de urgencias donde curaba a los heridos, ella se convirtió en la víctima. Las manos del agente Jake Mercer se cerraron alrededor de su garganta. ¡No te muevas!, gritó. Su placa de enfermera colgaba inútilmente mientras ella jadeaba en busca de aire. La multitud se agolpó. Los teléfonos se encendieron. Ella intentó hablar, intentó mostrarle quién era, pero él no la escuchaba. Y entonces las puertas de cristal se abrieron de golpe. Lo que sucedió a continuación acabaría con una carrera. Sacaría a la luz un oscuro patrón de violencia y demostraría que, a veces, la persona a la que subestimas está relacionada con alguien a quien deberías haber temido. Esta es la historia de la noche en que el agente Mercer finalmente se quedó sin suerte. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta de la historia. Laura Bennett había salvado 12 vidas esa semana, pero esa noche, fuera de las puertas de urgencias donde curaba a los heridos, se convirtió en la víctima. El aire de la tarde era fresco contra su piel cuando empujó las puertas de cristal del hospital. Su bata se le pegaba al cuerpo, húmeda por el sudor y los restos de un turno de 12 horas que se había alargado hasta las 15. Le dolían las piernas y en su mente aún resonaba el sonido de los monitores, las llamadas de los pacientes y las oraciones susurradas de las familias en las salas de espera. Solo necesitaba aire. Solo 5 minutos de silencio antes de volver al interior para enfrentarse a cualquier crisis que se presentara. Dio 3 pasos hacia el aparcamiento. Eso fue todo lo que consiguió. Las manos llegaron por detrás, ásperas, repentinas, violentas. La agarraron por los hombros y la giraron antes de empujarla contra un pilar de hormigón. El impacto le dejó sin aliento. «No te muevas», una voz le gritó al oído, masculina y agresiva, tan cerca que podía sentir su aliento en su cuello. El corazón de Laura explotó en su pecho. Su visión se nubló. Intentó girar la cabeza. Intentó ver quién la había agarrado, pero una mano presionó la parte posterior de su cráneo, forzando su cara hacia el pilar. Dije, «No te muevas». «¿Qué? ¿Quién eres?», jadeó, apenas articulando las palabras. El agarre se tensó. Un brazo le rodeó el cuello. Aún no la estaba estrangulando, pero casi. Demasiado cerca, sintió cómo se le comprimían las vías respiratorias. El pánico se apoderó de ella. «Por favor», logró decir con voz quebrada. «Soy enfermera. Trabajo aquí. Cállate». El brazo apretó con más fuerza. Su tarjeta de identificación del hospital se balanceó hacia adelante desde el cordón que llevaba alrededor del cuello, colgando inútilmente en el espacio entre su pecho y el pilar. Intentó levantar la mano para señalarla, para mostrársela, para que él lo entendiera, pero él le agarró la muñeca y se la retorció detrás de la espalda. «Tengo identificación», dijo ella con voz ahogada. «Mi tarjeta, por favor». Él no miró, no preguntó, no le importaba. La gente se estaba reuniendo. Ella podía oírlos. Las voces se alzaban confusas y alarmadas. Alguien gritó, «Oye, ¿qué estás haciendo?». Otra voz dijo, «Es enfermera, trabaja aquí». Pero el hombre detrás de ella, el agente Jake Mercer, aunque ella aún no sabía su nombre, solo apretó más fuerte. Las piernas de Laura comenzaron a temblar. Respiraba entrecortadamente, con desesperación. Los bordes de su campo de visión comenzaron a oscurecerse. Pensó en la paciente a la que había salvado hacía solo 2 horas, una niña de 7 años. Reacción alérgica grave. Laura le había cogido la mano mientras la epinefrina hacía efecto. Le había susurrado, «Ya estás a salvo, yo te protejo». Pero ¿quién la tenía ahora? «Esa es mi mujer». La voz atravesó el caos como una navaja. «Es mi esposa, déjenla ir». Las puertas de cristal se habían abierto de golpe. El doctor Thomas Bennett corría hacia ellos, todavía con su bata, sin abrigo. Su rostro era una mezcla de pánico y furia. Estaba en medio de sus rondas cuando alguien le dijo lo que estaba pasando fuera. No hizo preguntas, simplemente corrió. «Déjenla ir», gritó Thomas de nuevo, con la voz quebrada. Pero el agente Mercer no la soltó. Todavía no. Y mientras los teléfonos se alzaban entre la multitud, 17 ángulos diferentes comenzaron a grabar la misma pesadilla. Ninguno de ellos podía saber lo que este momento desencadenaría. Si crees que nadie merece ser tratado así, sin importar quién sea, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo. Comenta que la justicia importa si estás del lado de Laura,
porque lo que sucede a continuación, tienes que verlo. Pero para entender por qué este momento lo cambiaría todo, tenemos que retroceder 36 horas. 36 horas antes, Laura Bennett estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: salvar una vida que pendía de un hilo. La niña que yacía en la camilla tenía 7 años. Se llamaba Emma. Tenía los labios hinchados, la garganta cerrada, y su madre gritaba como solo puede gritar un padre que ve cómo su hijo se apaga. La sala de urgencias era un caos esa tarde. Acababan de llegar 3 víctimas de un accidente de coche. Había un paro cardíaco en la sala 4 y la sala de espera estaba llena de gente que llevaba allí horas. Pero Laura se movía entre todo eso con la calma que solo dan los años de experiencia y un sentido del deber inquebrantable. Emma, cariño, mírame, dijo Laura, con voz suave pero firme, mientras se arrodillaba junto a la camilla. Los ojos de la niña estaban muy abiertos por el terror, y su pequeño pecho se agitaba mientras luchaba por respirar. Sé que tienes miedo, pero necesito que te quedes conmigo. ¿De acuerdo? Te tengo. Ya le había administrado la epinefrina. Ahora solo quedaba esperar, observar, vigilar y rezar para que el pequeño cuerpo respondiera antes de que la inflamación cortara por completo el oxígeno. Laura le cogió la mano a Emma y le dibujó pequeños círculos en la palma con el pulgar. No apartó la mirada. No miró el reloj. No se apresuró a atender al siguiente paciente, aunque podía oír a la enfermera jefe llamándola desde el otro lado del pasillo. «Lo estás haciendo muy bien, Emma», le susurró Laura. «Solo respira conmigo, inspira y expira. Eso es». Y entonces, poco a poco, la hinchazón comenzó a disminuir. La respiración de Emma se hizo más profunda. El tono azulado de sus labios se desvaneció. Su madre se derrumbó en una silla, sollozando de alivio, y Laura apretó la mano de la niña una vez más antes de levantarse. «Se va a poner bien», le dijo Laura a la madre, con la voz cargada de emoción. Había aprendido a ocultarla, pero nunca lo conseguía del todo. «Seguiremos vigilándola, pero lo peor ya ha pasado». Esa era Laura Bennett, de 34 años, enfermera titulada desde hacía 9 años, casada con el Dr. Thomas Bennett, director de operaciones del hospital. Aunque nunca lo mencionaba a menos que alguien le preguntara, no necesitaba el título de su marido para ganarse el respeto. Se lo ganaba en cada turno siendo exactamente quien era: compasiva, hábil y absolutamente incansable en el cuidado de los demás. Mientras se alejaba de la cama de Emma, su colega María la agarró del brazo. «Laura, es tu tercer turno esta semana. Llevas aquí desde ayer por la mañana. Vete a casa». Laura negó con la cabeza y se recogió el pelo oscuro en una coleta más tirante. «No puedo. Nos falta personal y esta noche hay luna llena. ¿Sabes lo que eso significa?» María se rió, pero había preocupación en sus ojos. «Laura nunca para». «Así es ella», le dijo a otra enfermera que pasaba por allí. Luego, en voz más baja, a Laura: «Pero incluso tú necesitas descansar». «Descansaré cuando termine el turno», respondió Laura, colocándose la tarjeta identificativa del hospital en el bolsillo de la bata. La tarjeta se balanceaba ligeramente mientras se movía, con su nombre impreso claramente debajo del logotipo del hospital. Laura Bennett, enfermera titulada Servicio de Urgencias. Era más que una identificación, era su identidad. Cogió una ficha de la estantería y se dirigió hacia el siguiente paciente. No sabía que, en 36 horas, esa tarjeta colgaría inútilmente mientras alguien le cerraba el cuello con el brazo. No sabía que su dedicación, lo que la convertía en una heroína para muchos, casi le costaría todo. Pero, por ahora, solo era una enfermera haciendo su trabajo, salvando vidas, un paciente tras otro. Mientras Laura salvaba vidas esa tarde, el agente Jake Mercer estaba a 5 kilómetros de distancia, sentado en su coche patrulla frente a una tienda de conveniencia, esperando su próxima llamada. Jake Mercer era un veterano con 10 años de experiencia en la policía. Se unió a la fuerza policial nada más salir de la universidad comunitaria con el sueño de marcar la diferencia, de ser uno de los buenos. Y durante un tiempo, tal vez lo fue. Pero en algún momento, algo cambió. Sus supervisores lo calificaban de duro. Sus compañeros decían que no se arriesgaba. Lo que querían decir era que Mercer tenía fama de actuar primero y preguntar después, de ver amenazas donde otros veían personas, de usar la fuerza cuando las palabras podrían haber funcionado igual de bien, pero había rumores
quejas que nunca llegaron a cuajar. En 2019, durante una parada de tráfico, un joven acabó boca abajo en el pavimento por llevar una luz trasera rota. Se presentó una queja. Mercer recibió una advertencia. Reentrenamiento obligatorio en técnicas de desescalada. Asistió al seminario, asintió en los momentos adecuados y volvió al trabajo. 2 años más tarde, un anciano acusó a Mercer de abuso verbal e intimidación física durante un control de bienestar. La hija del hombre intentó presentar cargos. El caso fue desestimado. Mercer recibió otra advertencia y más reciclaje. Luego, en 2023, un veterano sin hogar afirmó que Mercer lo había maltratado por dormir en un banco fuera de un negocio cerrado. El veterano no tenía ningún video, ningún testigo que se presentara y un historial de enfermedad mental que el abogado del departamento utilizó para desacreditarlo. El caso se resolvió discretamente. Mercer recibió una nota en su expediente y mantuvo una conversación con su capitán sobre la imagen y la moderación. Cada vez, el sistema se adaptaba a él. Cada vez salía con nada más que una palmada en la mano y una sugerencia de tener más cuidado. Y cada vez Jake Mercer aprendía la misma lección. Las consecuencias eran para otras personas. Ya le habían advertido antes, ya le habían vuelto a formar, pero esta vez no habría una segunda oportunidad. La llamada llegó a su radio poco después de las 6 de la tarde. Una sospechosa buscada por intento de asesinato había sido vista cerca del Mercy General Hospital. Caucásica, entre 20 y 35 años, cabello castaño hasta los hombros, complexión media, vestida con ropa oscura, vista por última vez a pie, posiblemente tratando de mezclarse con la multitud cerca del servicio de urgencias. Mercer agarró su radio, entendido. En camino, el operador envió una foto. Lauren Banning, 29 años, buscada en relación con el apuñalamiento de su exnovio 2 días antes. El novio se encontraba en estado crítico. Lauren había huido del lugar y no se la había vuelto a ver desde entonces. Hasta ahora. Mercer estudió la foto mientras conducía. Cabello castaño, raya a un lado, rostro angosto, ojos cansados. El tipo de mujer que podía desaparecer entre la multitud de un hospital si quería. El tipo de mujer que podía estar lo suficientemente desesperada como para hacer cualquier cosa. Apretó la mandíbula. No voy a dejar que se me escape otra, murmuró para sí mismo. Había perdido a un sospechoso 3 meses antes. Una llamada por violencia doméstica que se convirtió en una persecución a pie por un complejo de apartamentos. El tipo se le había escapado de las manos y el capitán de Mercer le había reprendido por ello delante de toda la comisaría. Esta vez no. Esta vez estaría preparado. Si crees que los policías que abusan de su poder deben rendir cuentas, no comentes más advertencias ahora mismo. Esta historia está a punto de ponerse intensa. Lauren Banning y Laura Bennett podrían haber sido hermanas. El parecido era sorprendente, en el peor sentido posible. Ambas mujeres tenían el pelo castaño hasta los hombros, con una ligera raya a un lado. Ambas tenían la misma complexión media, la misma estructura facial estrecha y la misma estatura aproximada. Lauren tenía 29 años, Laura tenía 34, pero en la luz tenue del atardecer, con el cansancio grabado en sus rostros, esos 5 años podrían haber sido invisibles. Incluso sus nombres eran casi idénticos. Laura, Lauren, solo una letra de diferencia. El tipo de similitud que podría parecer una coincidencia inofensiva en cualquier otra circunstancia. Pero esa noche, con una mujer buscada en libertad y un policía desesperado por no dejar escapar a otra sospechosa, esa única letra marcaría la diferencia. Lauren Banning llevaba 2 días fugada. Después de apuñalar a su exnovio en una confrontación llena de ira que lo dejó luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos, había desaparecido. Sin teléfono, sin coche a su nombre, sin familia dispuesta a acogerla. La policía la había estado buscando, pero Lauren era lo suficientemente inteligente como para mantenerse fuera del radar. Conocía los hospitales, conocía los refugios, sabía cómo mezclarse en el caos de las salas de urgencias, donde la gente iba y venía sin hacer preguntas. Y esa misma tarde la habían visto cerca del Mercy General. Para un policía que escaneaba el aparcamiento abarrotado del hospital al atardecer en busca de una mujer de cabello castaño y ropa oscura, el parecido era asombroso. Mercer tenía memorizada la descripción, tenía la foto en su teléfono.
Estaba preparado, alerta, listo para actuar en cuanto viera a alguien que coincidiera. Y cuando Laura Bennett empujó las puertas de cristal, con su bata oscura en la penumbra, su cabello castaño suelto alrededor de su rostro cansado, el agente Jake Mercer vio exactamente lo que esperaba ver. No a una enfermera, ni a una mujer inocente, ni a la esposa de alguien. Vio a Lauren Banning, vio a la sospechosa, vio su oportunidad de compensar el fracaso que aún le atormentaba desde hacía 3 meses. Se podría pensar que fue un error involuntario, un caso de lugar equivocado, momento equivocado, rostro equivocado. Podría pensarse que cualquier agente razonable, con la misma información y la misma presión, habría cometido el mismo error de juicio, pero lo que sucedió a continuación no fue nada honesto, porque cuando Jake Mercer vio a Laura salir por las puertas de urgencias, agotada y vulnerable, buscando nada más que un momento de aire fresco después de salvar vidas durante 15 horas seguidas, no le hizo ni una sola pregunta. No la llamó por su nombre, no le pidió identificación, no le dijo, «Disculpe, señora, ¿puedo hablar con usted un momento?» No le dio la oportunidad de explicarse, de mostrar su placa, de demostrar que era exactamente quien parecía ser. Una enfermera, una sanadora, una mujer que no había hecho nada malo. Él simplemente actuó. Y en los 3 segundos que tardó en agarrarla por detrás, en rodearle el cuello con el brazo, en hacer que su mundo estallara en confusión y terror, Jake Mercer puso en marcha una cadena de acontecimientos que destruirían su carrera. Sacarían a la luz un patrón de violencia que el departamento había ocultado durante años y demostrarían que, a veces, la persona a la que subestimas está relacionada con alguien a quien deberías haber temido. Laura empujó las puertas de cristal y respiró profundamente, dejando que el aire fresco de la tarde le llenara los pulmones. Le dolían los hombros, le latían los pies, pero ya casi había terminado. Solo unas horas más y podría irse a casa, dejarse caer en la cama y dormir todo lo que su cuerpo le permitiera. Al otro lado del aparcamiento, los ojos del agente Jake Mercer se fijaron en ella en cuanto apareció. Ahí estaba, cabello castaño, ropa oscura, complexión media, a 30 metros de distancia, moviéndose lentamente, sola. Llevó la mano a la radio, pero dudó. Si llamaba y ella huía, la perdería. Si esperaba refuerzos, ella podría desaparecer entre la multitud o volver a entrar en el hospital. No, ya había manejado situaciones como esta cientos de veces antes. Acercarse rápidamente, detener a la sospechosa, controlar la situación. Se puso en marcha. Laura dio 3 pasos alejándose de la entrada. Inclinó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos por un momento y sintió que la tensión en su cuello comenzaba a disminuir. No oyó los pasos detrás de ella. No percibió que se acercaba. No tuvo ninguna advertencia. Las manos surgieron de la nada, ásperas, repentinas, violentas. La agarraron por los hombros y la giraron, golpeándola contra el pilar de hormigón cerca de la entrada del hospital. El impacto le dejó sin aliento. Abrió los ojos, muy abiertos por la sorpresa y la confusión. «No te muevas». La voz de Mercer era dura, autoritaria, a pocos centímetros de su oído. La mente de Laura se quedó en blanco por el terror. Intentó girar la cabeza, intentó ver quién la había agarrado, pero una mano le presionó la nuca, obligándola a mirar hacia el frío hormigón. «¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué estás haciendo?» Su voz sonó ahogada, sin aliento. «He dicho que no te muevas», respondió él, rodeándole el cuello con el brazo y tirando de ella hacia él. «Aún no te estoy estrangulando, pero casi, demasiado cerca». Ella sintió cómo aumentaba la presión, cómo sus vías respiratorias comenzaban a comprimirse. Desde el punto de vista de Mercer, todo iba según lo previsto. Sujeto asegurado. Aún no había resistencia. Ya había hecho esto antes. Primero, controlar al sospechoso. Después, verificar su identidad. Eso era lo que enseñaban en la academia. Eso era lo que funcionaba. Pero, desde la perspectiva de Laura, el mundo se había desmoronado en una violencia incomprensible. «Por favor», jadeó. Su tarjeta de identificación del hospital colgaba inútilmente de su cordón, balanceándose entre su cuerpo y el pilar. «Soy enfermera. Trabajo aquí. Mi tarjeta. Por favor, mire mi tarjeta. Cállate».
Mercer le apretó el brazo. Ella intentó levantar la mano, intentó señalar la identificación que colgaba de su cuello, pero él le agarró la muñeca y se la retorció detrás de la espalda. El dolor le subió por el hombro y las rodillas le flaquearon ligeramente. La gente empezaba a darse cuenta. Una mujer que salía de su coche se detuvo a medio camino, con la boca abierta. Un hombre que caminaba hacia la entrada sacó su teléfono. Otro más. En cuestión de segundos, se formó un círculo de testigos, todos con sus dispositivos en alto, grabando el mismo momento desde diferentes ángulos. «Oigan», gritó alguien, «¿qué le están haciendo?» «Es enfermera», gritó otra voz. «Trabaja aquí». Pero Mercer no levantó la vista. No les hizo caso. Su concentración era única, absoluta. Tenía a su sospechosa. No iba a soltarla. La respiración de Laura se volvió dificultosa, desesperada. Cada inhalación era una lucha. El mundo comenzó a difuminarse en los bordes. Su placa se balanceaba con cada intento de liberarse, reflejando la luz de las lámparas del estacionamiento. Laura Bennett, enfermera titulada, Departamento de Emergencias, allí mismo, justo delante de él, pero él nunca bajó la mirada. 17 teléfonos estaban grabando y cada ángulo sería importante. Por un momento, todo lo demás desapareció. Las voces de la multitud se desvanecieron. El sonido del tráfico desapareció. Lo único que quedaba era la respiración de Laura, superficial, presa del pánico, luchando por un aire que no llegaba. Y entonces las puertas de cristal se abrieron de golpe. «Mi placa», dijo Laura con voz entrecortada, mientras su mano libre agarraba el cordón que llevaba alrededor del cuello. «Mire mi placa, por favor». Consiguió sacarla hacia adelante, y las tarjetas de identificación de plástico se balancearon en el espacio que había entre ellos. Su foto, su nombre, el logotipo del hospital, todo lo que él necesitaba ver para darse cuenta de que se había equivocado de persona. El agente Mercer miró hacia abajo durante medio segundo y luego le apartó la mano. La placa volvió a colgar inútilmente contra su pecho. «Podría ser robada», dijo con voz monótona e impasible. «Va a venir conmigo». «No, por favor. Trabajo aquí. Soy enfermera. He estado aquí todo el día. Por favor, pregúntele a alguien. Cualquiera que esté dentro se lo dirá». Pero él no la escuchaba. Su agarre cambió. Su brazo presionaba con más fuerza contra su garganta. Las palabras de Laura se disolvieron en un jadeo desesperado. La multitud estaba creciendo. 10 personas, 15, 20. Teléfonos en alto, voces que se alzaban alarmadas y confusas. Una mujer con bata que acababa de terminar su turno se abrió paso hasta la primera fila. «Está diciendo la verdad», gritó la mujer. «Yo trabajo con ella. Es Laura Bennett. Es enfermera aquí». «Atrás», ladró Mercer, sin siquiera volverse para mirarla. «Atrás todos o estarán obstruyendo a un agente». Pero no se apartaron. Se acercaron más. Sus voces se superponían, formando un coro de protesta. «Déjenla ir. Ella no ha hecho nada. Se han equivocado de persona». Mercer apretó la mandíbula. Su brazo se tensó alrededor del cuello de Laura, no lo suficiente como para cortarle el aire por completo, pero sí lo suficiente como para que cada respiración se convirtiera en una batalla. Su visión comenzó a nublarse. Las luces del aparcamiento se difuminaron en halos. Las voces a su alrededor se volvieron distantes, amortiguadas, como si estuviera bajo el agua. «Esto no puede estar pasando», pensó. «No después de salvar vidas todo el día. No después de sostener la mano de un paciente en el peor momento de su vida. No después de 15 horas cuidando a extraños que la necesitaban. Esto no puede ser real. Le estás haciendo daño», gritó alguien entre la multitud. Las rodillas de Laura se doblaron. Intentó apoyarse en el pilar, pero sus piernas ya no le respondían. Los bordes de su visión comenzaron a oscurecerse, cerrándose como un túnel. Sus pulmones gritaban por aire. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Pensó en Thomas. Se preguntó si él sabía que ella había salido. Se preguntó si volvería a verlo. Dentro del hospital, alguien acababa de ver el alboroto a través de las puertas de cristal. Un conserje que fregaba el vestíbulo de entrada levantó la vista, vio a la multitud que se estaba reuniendo y se percató de la pelea. Dejó caer la fregona y corrió hacia la sala de enfermeras. «Están atacando a alguien fuera», gritó. «Llama a seguridad, llama al director». Pero Laura no sabía que la ayuda estaba en camino. Lo único que sabía era que el mundo se desvanecía, que su cuerpo fallaba, que el hombre detrás de ella, el hombre con la placa,
El hombre que se suponía que debía proteger a la gente era quien le estaba haciendo daño. Su placa del hospital se balanceó una vez más, reflejando la luz. Laura Bennett, servicio de urgencias, sanadora, protectora, víctima. Si esto te hace hervir la sangre, no estás solo. Dale a me gusta si crees que Mercer se pasó de la raya, porque lo que ocurre en los siguientes 60 segundos lo cambia todo. Las puertas de cristal se abrieron de golpe con tal fuerza que se estrellaron contra las paredes exteriores. El doctor Thomas Bennett irrumpió en la sala, todavía con la bata quirúrgica, sin bata blanca, con las manos aún limpias por los guantes estériles que se había quitado segundos antes. Estaba revisando las historias clínicas cuando el conserje llegó corriendo sin aliento y en estado de pánico, gritando que había habido una agresión en el aparcamiento. Thomas no hizo preguntas, simplemente corrió. Y ahora veía a su esposa presionada contra un pilar de hormigón, con un brazo alrededor de su cuello, la cara pálida y los ojos apenas enfocados. Algo dentro de él se rompió. Esa es mi esposa. Su voz atravesó el caos como un bisturí. Suéltela. Esa es mi esposa. El oficial Mercer levantó la cabeza. Por primera vez desde que agarró a Laura, una verdadera confusión se reflejó en su rostro. Había sido fácil ignorar a la multitud. Eran transeúntes, civiles, gente que no entendía el trabajo policial. Pero este hombre era diferente. Tenía autoridad en su voz, mando en su paso. Thomas recorrió la distancia entre las puertas y el pilar en segundos. Su rostro era una mezcla de furia y terror. Suéltela. Mercer aflojó ligeramente el agarre, pero no soltó a Laura. Señor, retroceda. Esta mujer coincide con la descripción de una sospechosa buscada. Esa mujer, interrumpió Thomas, con la voz temblorosa por la rabia que apenas podía controlar, es Laura Bennett, mi esposa. Es enfermera titulada en el servicio de urgencias de este hospital. Soy el doctor Thomas Bennett, director de operaciones del Mercy General, y si no le quita las manos de encima ahora mismo, haré que todos los agentes de seguridad de este edificio estén aquí en 30 segundos. Mercer dudó. Su formación le decía que mantuviera el control de la situación, que no dejara que las figuras de autoridad lo intimidaran para que liberara a una posible sospechosa. Pero la certeza en la voz del médico, la especificidad de su afirmación, la forma en que la multitud se había quedado repentinamente en silencio, la espera, todo ello se sumaba a algo que le revolvía el estómago. Tengo que verificar su identidad, dijo Mercer, pero su voz había perdido parte de su dureza. Tiene que dejarla respirar. Thomas replicó, acercándose. Sus ojos se fijaron en el rostro de Laura. Vio cómo se le agitaba el pecho, cómo su piel se había vuelto cenicienta. Había visto esa mirada antes. Pacientes impacientes cuyas vías respiratorias estaban comprometidas, cuyos cuerpos luchaban por oxígeno. Está perdiendo el conocimiento. Déjala ir ahora. Los ojos de Laura encontraron el rostro de Thomas. Un alivio tan intenso que casi le resultaba doloroso la invadió. Él estaba allí, había venido a por ella. Intentó hablar, intentó decirle que estaba bien, pero las palabras no le salían. Mercer se llevó la mano a la radio. Voy a informar de esto. Necesito confirmación. Yo soy tu confirmación. Thomas alzó la voz. Mira su placa. Mira su identificación del hospital. Lleva puesta una bata. Por el amor de Dios, ¿qué más necesitas? Pero Mercer seguía sin soltarla. Su orgullo, su certeza, su necesidad de tener razón. Todo ello mantenía su brazo alrededor de los hombros de Laura. Se había comprometido a llevar a cabo esta acción. Retroceder ahora, especialmente delante de esta multitud, especialmente con sus teléfonos grabando cada segundo, le haría parecer incompetente, tonto, equivocado. Así que se mantuvo firme. Pero Thomas no era el único que estaba grabando. Y lo que captaron esas cámaras a continuación. El momento en que un agente de policía se negó a soltar a una mujer inocente, incluso después de que su marido se enfrentara a él, incluso después de que le dijeran exactamente quién era ella, incluso mientras ella luchaba por respirar, se haría viral en menos de una hora. El agente Mercer finalmente aflojó el brazo. Laura se desplomó hacia adelante, con las piernas completamente flojas. Thomas la cogió antes de que cayera al suelo y la rodeó con sus brazos mientras ella jadeaba en busca de aire. Su respiración era entrecortada y desesperada.
El sonido de alguien que se ha estado ahogando y acaba de salir a la superficie. «Te tengo», le susurró Thomas, acunando su cabeza con la mano. «Estás a salvo. Te tengo». Mercer dio un paso atrás y bajó las manos. Durante un momento, se quedó allí de pie, observando a la mujer que había agarrado a aferrarse a su marido, observándola luchar por respirar, observando cómo la realidad de lo que había hecho se apoderaba de él. Entonces, su instinto defensivo se activó. Ella encajaba con la descripción, dijo con voz dura y sin remordimientos. Mujer, cabello castaño, complexión media, ropa oscura. La sospechosa fue vista en esta zona. Thomas lo miró, con los ojos encendidos. Así que primero estrangulas y luego preguntas. Nunca. ¿Así es como te entrenaron? Estaba asegurando a una posible sospechosa. Ella tiene una credencial del hospital. La voz de Thomas se elevó, perdiendo finalmente el control. Lleva una bata con el logotipo del hospital. Te dijo que era enfermera. Varios testigos te dijeron que trabajaba aquí y aún así seguiste estrangulándola. La multitud murmuró en señal de acuerdo, con una ira palpable. Los teléfonos seguían en alto, grabando. Cada palabra, cada excusa, cada momento en el que Mercer se negaba a asumir la responsabilidad. Mercer apretó la mandíbula. Sacó la radio de su cinturón. Central, aquí unidad 12. Situación bajo control. Falsa alarma sobre la sospechosa. Retiren los refuerzos. Recibido. 12. Thomas ya no escuchaba. Su atención se centraba por completo en Laura, en las marcas rojas que ya se estaban formando en su cuello, en cómo le temblaban tanto las manos que no podía agarrarle los brazos. La ayudó a ponerse en pie, soportando la mayor parte de su peso mientras se dirigían hacia la entrada del hospital. «Vamos», le dijo en voz baja. «Entremos. Vamos a que te examinen». Mercer se dirigió a la multitud con tono oficial. «Muy bien todos, dispérsense. No hay nada más que ver aquí. Sigan adelante». Pero un hombre al frente de la multitud, con su teléfono aún grabando, negó con la cabeza. «Oh, hay mucho que ver, agente, y todos lo hemos visto». Otra mujer, la enfermera que había intentado intervenir antes, dio un paso al frente. Su voz era fría. «Tengo su número de placa, 1247, para que lo sepa». Alguien más gritó. «¿Cómo se llama, agente, para la denuncia que vamos a presentar?» Mercer se sonrojó. Miró a su alrededor al círculo de testigos, a sus teléfonos, a sus expresiones de disgusto y enfado. Por primera vez, una pizca de verdadera preocupación cruzó por su rostro, pero la ocultó rápidamente, sustituyéndola por la misma máscara de autoridad que había llevado toda la noche. «Si tienen alguna queja, preséntenla por los canales adecuados», dijo con rigidez. Luego se dio la vuelta y regresó a su coche patrulla, con los hombros tensos y el paso un poco demasiado rápido. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, de mala gana, pero los teléfonos siguieron en mano. La gente ya estaba escribiendo, subiendo y compartiendo. En cuestión de minutos, el primer video apareció en las redes sociales. Un clip de 20 segundos en el que se veía a Mercer agarrando a Laura por detrás, con su placa balanceándose inútilmente, su voz suplicante y el brazo de él alrededor de su cuello. En 20 minutos, tenía 50,000 visitas. Dentro del hospital, Thomas llevó a Laura a una sala de exploración vacía. Inmediatamente apareció una compañera enfermera con una bolsa de hielo y un estetoscopio. Laura se sentó en el borde de la cama, con las manos aún temblorosas y la garganta dolorida cada vez que tragaba saliva. «Estoy bien», susurró, aunque las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Yo estoy bien», pero ella no. En realidad no. Las contusiones físicas desaparecerían en unos días. Las psicológicas tardarían mucho más. Mientras examinaban a Laura en busca de lesiones, Thomas le cogió la mano y luchó por evitar que le temblaran las suyas, y el video siguió difundiéndose. Por la mañana tendría millones de visitas. Por la mañana el nombre del agente Jake Mercer sería conocido en todo el país. Por la mañana todo cambiaría. A las 10:00 de esa noche, el video había superado el 1,000,000 de visitas. Todo empezó con la enfermera que estaba entre la multitud, la que gritó que Laura decía la verdad. Publicó el video en Twitter con un sencillo pie de foto. Un policía estrangula a una enfermera inocente fuera de urgencias. Ella le enseñó su placa. A él no le importó. En cuestión de minutos, se compartió,
retuiteó y republicó en todas las plataformas existentes: Facebook, Instagram, TikTok, Reddit. El video se difundió como la pólvora. Cada vez que se compartía se echaba más leña al fuego de la indignación pública. Los comentarios llegaban rápidos y furiosos, miles de ellos cada minuto. Gente que nunca había conocido a Laura Bennett, que nunca había oído hablar del agente Jake Mercer, que vivía a cientos o miles de kilómetros de distancia. Todos ellos unidos en su furia por lo que estaban presenciando. Esto es lo que está mal en la policía de Estados Unidos. Ella le mostró su placa y él aún así la estranguló. Increíble. Si fuera mi esposa, mi hermana, mi madre, no sé qué haría. Ese policía tiene que ser despedido hoy mismo. No suspendido, despedido. Fíjense en que ni siquiera dudó. Simplemente recurrió a la violencia. Eso no es formación. Eso es lo que él es. A medianoche las noticias locales se hicieron eco de la noticia. Luego, las emisoras regionales. A las 2 de la madrugada, los medios nacionales estaban difundiendo la noticia. Enfermera agredida por un policía fuera del hospital donde trabaja. Un policía estrangula a una mujer inocente a pesar de su placa del hospital. Identidad equivocada o fuerza excesiva. El video se vuelve viral. En casa, Laura yacía en el sofá con una bolsa de hielo presionada contra su cuello magullado. Se había negado a quedarse en el hospital. Solo quería estar en su propio espacio, rodeada de cosas familiares, tratando de procesar lo que había sucedido. Thomas se sentó a su lado, con su ordenador portátil abierto, viendo cómo aumentaba el número de visitas. 50,000, 100,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000. Había visto muchas cosas en su carrera: traumas, violencia, dolor, muerte. Había visto familias desmoronarse en las salas de espera de los hospitales. Había cogido de la mano a pacientes moribundos. Había dado noticias que destrozaban vidas. Pero ver cómo agarraban, estrangulaban y despreciaban a su mujer, verla suplicar por aire mientras un hombre con placas se negaba a escucharla. Algo se rompió dentro de él que no sería fácil de reparar. «Todos están de tu lado», dijo en voz baja, mientras se desplazaba por los comentarios. Todos y cada uno de ellos. Laura no respondió. Solo cerró los ojos e intentó olvidar la sensación de ese brazo alrededor de su cuello. Pero el video hizo algo más que generar indignación y simpatía. Hizo que la gente se hiciera preguntas sobre el agente Jake Mercer, sobre su historial, sobre si se trataba de un incidente aislado o parte de algo más oscuro. Y lo que descubrieron convertiría la indignación viral en una demanda sostenida de justicia. Por la mañana, 3 personas habían reconocido el rostro de Mercer en los videos. 3 personas que nunca se habían conocido, que vivían en diferentes partes de la ciudad, que no tenían nada en común excepto una cosa. Todos habían tenido encuentros con el agente Jake Mercer y todos tenían sus propias historias. Un joven que había sido detenido por llevar una luz trasera rota en 2019 y acabó boca abajo en el pavimento. La rodilla de Mercer en su espalda, su voz gritando que se resistía al arresto. Aunque el hombre no se había movido, presentó una denuncia. No pasó nada. Pero ahora, al ver ese video, al ver el rostro de Laura, volvió a dar un paso al frente. La hija de un anciano que había llamado para que comprobaran el bienestar de su padre en 2021, solo para ver cómo Mercer lo insultaba e intimidaba físicamente en su propia casa. Intentó presentar cargos. El caso fue desestimado, pero ahora con pruebas de que el comportamiento de Mercer era habitual. Ella alzó la voz. Un veterano sin hogar que había sido maltratado por dormir en un banco en 2023, cuyas denuncias fueron ignoradas debido a su historial de salud mental, y cuyo caso se resolvió discretamente para que se marchara. Vio el video, reconoció la cara y decidió que el silencio le había costado demasiado. Comentario: hágale responsable si cree que los videos virales sirven a la justicia, porque este video no solo expuso un momento, expuso un patrón. Siga viendo. Internet hizo lo que el departamento de policía no había hecho durante años. Conectó los puntos. Aparecieron hilos tras hilos, reconstruyendo la historia de Mercer. Capturas de pantalla de denuncias desestimadas, memorandos internos filtrados, testimonios de personas que habían tenido miedo de hablar solas, pero que encontraron valor en el número. Al amanecer, el nombre del agente Jake Mercer no solo estaba vinculado a un video viral,
Estaba vinculado a una década de acusaciones, advertencias y segundas oportunidades que finalmente se habían agotado. La primera denuncia contra el agente Jake Mercer se presentó el 14 de marzo de 2019. Una parada de tráfico rutinaria, una luz trasera rota. Un joven de 22 años, parado en su camino a casa después de su turno de noche en un almacén. Se llamaba Marcus Johnson. Había hecho todo correctamente. Manos en el volante, luz interior encendida, licencia y registro listos. Pero cuando Mercer se acercó a la ventana, algo en el nerviosismo del joven, o tal vez solo algo en su aspecto, desencadenó una respuesta. Salga del vehículo. Marcus obedeció, con las manos a la vista. No hizo ningún movimiento brusco, pero Mercer vio una amenaza donde no la había. En menos de 30 segundos, Marcus estaba boca abajo en el pavimento. La rodilla de Mercer presionaba su espalda, mientras le gritaba que se resistía al arresto, aunque Marcus no se había resistido en absoluto. La parada duró 45 minutos. Marcus se marchó con una advertencia por la luz trasera y moretones que tardaron 2 semanas en desaparecer. Al día siguiente presentó una denuncia. Fuerza excesiva, detención ilegal. El departamento lo revisó, entrevistó a Mercer y emitió su veredicto. Pruebas insuficientes. Mercer recibió una advertencia por escrito y una recapacitación obligatoria sobre técnicas de desescalada. Asistió a un seminario de 4 horas, firmó el formulario de finalización y volvió a patrullar. No se presentaron cargos, no hubo medidas disciplinarias más allá del papeleo, no hubo consecuencias reales. La segunda denuncia llegó 2 años después, en octubre de 2021. Un anciano de 76 años que vivía solo tras la muerte de su esposa. Su hija, preocupada por su bienestar, había llamado para que lo visitaran. Solo alguien que llamara a la puerta, se asegurara de que estaba bien y tal vez lo animara a responder a sus llamadas. El agente Mercer recibió la llamada, pero lo que comenzó como una visita de control se convirtió en algo completamente diferente. El anciano, confundido y asustado por la presencia de un agente de policía en su puerta, se negó a dejar entrar a Mercer. Mercer interpretó esto como una obstrucción. Levantó la voz. Su postura se volvió agresiva. Entró a la fuerza en la casa, agarró al anciano por el brazo con tanta fuerza que le dejó marcas de huellas dactilares y lo reprendió por hacer perder el tiempo a la policía. La hija, que había llegado unos minutos más tarde, fue testigo del final de la escena. Estaba horrorizada. Intentó presentar cargos por agresión, abuso de autoridad e intimidación a una persona mayor. El caso fue asignado a un detective, revisado durante 3 meses y finalmente desestimado por falta de testigos que lo corroboraran. Mercer recibió otra advertencia, más formación, otra firma en otro formulario, todavía sin consecuencias reales. La tercera denuncia se presentó en junio de 2023. Un veterano sin hogar dormía en un banco frente a una tienda cerrada a las 2 de la madrugada. Alguien había llamado, no porque el veterano estuviera causando problemas, sino porque su presencia les incomodaba, respondió Mercer. En lugar de ofrecerle recursos o simplemente pedirle que se marchara, lo agarró, lo empujó contra una pared y lo amenazó con arrestarlo por vagabundeo. El veterano, que había servido en 2 misiones en el extranjero y sufría de trastorno de estrés postraumático, trató de explicar que no tenía a dónde ir. A Mercer no le importó. Para cuando llegó otro agente y calmó la situación, el veterano tenía el labio partido y una renovada desconfianza hacia el país por el que había luchado. Presentó una denuncia, pero su historial de salud mental se utilizó en su contra. El abogado del departamento sugirió que el relato del veterano podría ser poco fiable, confuso o exagerado. El caso se resolvió discretamente con un pequeño pago y un acuerdo de confidencialidad. Mercer recibió su tercera advertencia, su tercera ronda de reciclaje y otra nota en su expediente sobre el control de su temperamento. Cada vez, el patrón era el mismo: agarrar, despedir, negar, y cada vez el sistema lo protegía. Los memorandos internos que más tarde se filtraron contaban la verdadera historia. El agente Mercer es agresivo, pero eficaz. Su historial de arrestos es sólido. Creemos que una formación adicional resolverá los problemas de comportamiento. Otro memorándum de otro supervisor.
Los métodos de Mercer son a veces duros, pero obtienen resultados. Se recomienda supervisarlo en lugar de sancionarlo. El departamento lo había protegido durante años. Habían visto las quejas, escuchado las historias, revisado los incidentes, pero habían elegido el papeleo en lugar de la responsabilidad, la recapacitación en lugar de la destitución, las segundas oportunidades en lugar de las consecuencias. Pero esta vez no pudieron protegerlo. Esta vez no había agarrado a un joven al que pudieran desacreditar, a un anciano al que pudieran despedir, o a un veterano sin hogar al que pudieran silenciar con un acuerdo. Esta vez había agarrado a la persona equivocada. Marcus Johnson vio el video de Laura Bennett y reconoció inmediatamente el rostro de Mercer. Se presentó y compartió su historia públicamente por primera vez. Ya no temía ser ignorado o descartado. La hija del anciano también lo vio. Había guardado todos los documentos, todos los correos electrónicos, todos los registros del caso de su padre. Los publicó todos en Internet con un solo mensaje. Este policía lleva años haciendo esto, y ellos se lo permiten. El veterano sin hogar, que había firmado ese acuerdo de confidencialidad bajo coacción, decidió que su silencio le había costado lo suficiente. Rompió el acuerdo y habló con un periodista. Se lo dije, afirmó con voz temblorosa por la ira y la reivindicación. Les dije lo que había hecho. Nadie me escuchó. Ahora, tal vez lo hagan. Y así fue. Las historias se multiplicaron. Las pruebas se acumularon. Lo que había comenzado como un video viral de una enfermera siendo estrangulada fuera de un hospital, se convirtió en algo mucho más grande. Un ajuste de cuentas con un sistema que había permitido la crueldad del agente Jake Mercer durante una década. Internet había hecho lo que Asuntos Internos nunca pudo hacer. Había revelado el patrón y una vez que la gente lo vio, no pudo apartar la mirada. Cuando salió el sol la mañana después de la agresión a Laura, el departamento de policía no tuvo más remedio que responder. Los teléfonos de la comisaría no habían dejado de sonar desde medianoche. Periodistas, activistas, ciudadanos preocupados, concejales que exigían respuestas. La oficina del alcalde emitía comunicados sobre la seriedad con la que se tomaba el asunto. La presión ya no venía del interior del sistema, venía de todas partes a la vez. Una ola de indignación pública que no podía ignorarse ni descartarse con un memorándum y un seminario de formación. A las 9 de esa mañana, el departamento celebró una rueda de prensa. El jefe de policía se situó detrás de un atril, con el rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de preocupación y profesionalidad. Leyó una declaración preparada, con palabras mesuradas y deliberadas. Somos conscientes del incidente en el que se vieron involucrados uno de nuestros agentes y una empleada del hospital. Nos tomamos muy en serio todas las denuncias de conducta indebida. Asuntos Internos ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el asunto. El agente en cuestión ha sido suspendido de empleo y sueldo a la espera del resultado de la investigación. Suspendido de empleo y sueldo con sueldo. Internet estalló con nueva furia. Las secciones de comentarios se llenaron de variaciones de la misma indignación. Eso no es suficiente. Agredió a una mujer inocente y le dan vacaciones pagadas. Por eso la gente ya no confía en la policía. El departamento esperaba que el anuncio calmara la ira. En cambio, echó más leña al fuego. A puerta cerrada, Asuntos Internos comenzó su trabajo. Entrevistas con testigos. Revisión de los 17 ángulos de video diferentes. Examen del expediente personal de Mercer, que de repente parecía mucho más condenatorio cuando se leía en el contexto de una agresión viral. La investigación que debería haberse llevado a cabo hace años por fin estaba en marcha. No porque el departamento quisiera hacerlo, sino porque no tenía otra opción. Mientras tanto, la oficina del fiscal del distrito recibió una llamada de Thomas Bennett. Thomas había pasado la noche viendo a su esposa ponerse hielo en la garganta magullada, escuchando su respiración entrecortada, sintiendo cómo se estremecía cada vez que tragaba saliva. Había visto el video docenas de veces. Cada vez que lo veía se enfadaba más. Cada sección de comentarios reforzaba lo que ya sabía. No se trataba solo de Laura. Se trataba de todas las personas a las que Mercer había maltratado, de todas las denuncias que habían sido archivadas, de todas las advertencias que no habían servido de nada. Queremos presentar cargos, le dijo Thomas al asistente del fiscal del distrito asignado para revisar el caso. Cargos penales, agresión,
abuso de autoridad, lo que sea necesario. Queremos que rinda cuentas. Laura estaba sentada a su lado cuando hizo la llamada. Apenas había dormido. Todavía le dolía la garganta. Sus manos aún temblaban cuando pensaba en aquellos momentos presionada contra el pilar de hormigón, luchando por respirar, preguntándose si volvería a respirar libremente alguna vez. Pero había tomado una decisión. No lo hago por venganza, dijo cuando el fiscal le preguntó por qué quería seguir adelante. Su voz aún estaba dañada por el brazo de Mercer alrededor de su garganta. Lo hago para que no se lo haga a otra persona, para que la próxima persona a la que agarre, porque habrá una próxima persona si no lo detenemos, no tenga que pasar por lo que yo pasé. El fiscal se quedó en silencio durante un momento. Entonces revisaré todo lo que tenemos, los videos, las declaraciones de los testigos, sus antecedentes. Si hay caso, lo llevaremos adelante. Hay caso, dijo Thomas con rotundidad. Las pruebas están por todas partes. Laura podría haberse quedado callada. Podría haber aceptado la investigación interna del departamento y haber dejado que el sistema se ocupara de ello, como siempre había hecho con las denuncias contra Jake Mercer, con advertencias y reciclaje profesional, sin consecuencias reales. Thomas también tenía el poder de hacer que esto desapareciera. Una llamada telefónica a la persona adecuada, una conversación en la oficina adecuada, y todo podría desvanecerse silenciosamente, sin juicio, sin publicidad, sin revivir el peor momento de su vida delante de desconocidos. Pero eligieron el camino difícil porque el camino fácil era el que permitía a hombres como Mercer conservar sus placas. El camino fácil era el que permitía que los patrones de violencia permanecieran ocultos. El camino fácil era la razón por la que Marcus Johnson, el anciano y el veterano sin hogar, habían sido ignorados, despedidos y silenciados. Esta vez, no. El agente Jake Mercer, sentado en su apartamento en su primer día de baja administrativa, hizo una llamada por su cuenta. Contrató a un abogado, uno de los abogados defensores más agresivos de la ciudad, un hombre conocido por librar a los policías de cargos por uso excesivo de la fuerza, un hombre que sabía cómo explotar todas las lagunas técnicas del sistema. La primera declaración del abogado a la prensa fue una lección magistral de evasión. El agente Mercer actuó de buena fe basándose en la información de que disponía. Perseguía a un peligroso fugitivo buscado por intento de asesinato. El parecido entre el sospechoso y la mujer que detuvo era sorprendente. Cualquier agente razonable en la misma situación habría tomado la misma decisión. Esperamos que se lleve a cabo una revisión justa y exhaustiva de los hechos. El mensaje era claro. Esto no sería rápido. Esto no sería fácil. Mercer lucharía. Su abogado lucharía. Probablemente, el sindicato policial también lucharía. Cada paso adelante sería impugnado, retrasado, cuestionado. Pero había una prueba que ni siquiera su abogado podía explicar. 17 ángulos de video diferentes, todos mostrando la misma secuencia de acontecimientos. Laura mostrando su placa, Mercer apartándola de un golpe, testigos gritando que ella trabajaba allí, Mercer ignorándolo. Thomas identificándose, identificando a Laura, suplicando a Mercer que la dejara respirar. Mercer negándose a soltarla incluso entonces. Se podría argumentar que se trató de una confusión de identidad en el momento inicial del agarre. Se podría incluso argumentar que hubo una sospecha razonable, pero no se podía negar lo que ocurrió después. No se podía explicar por qué un policía seguiría estrangulando a una mujer después de ver su placa del hospital, después de que varios testigos le dijeran que era enfermera, después de que su marido, el director del hospital, saliera corriendo e identificara a su mujer por su nombre. Ahí es donde la defensa se desmoronaría. Ahí es donde terminaba la buena fe y comenzaba el uso excesivo de la fuerza. Ese fue el momento en que Jake Mercer pasó de cometer un error a tomar una decisión. Y esa decisión fue capturada desde 17 ángulos diferentes, subida a plataformas con millones de usuarios, vista y compartida, y guardada por personas de todo el mundo. Pruebas digitales que no podían perderse en un archivo, que no podían desestimarse en una reunión a puerta cerrada, que no podían desaparecer como habían desaparecido tantas denuncias antes. La investigación estaba en marcha. Se estaban preparando los cargos. La maquinaria legal se puso en marcha, lenta, frustrante e imperfecta,
pero avanzando al fin y al cabo. Laura volvió al trabajo 3 días después. Sus moretones aún eran visibles, marcas de color púrpura oscuro que el maquillaje no podía ocultar del todo. Sus compañeros la abrazaron con cuidado, le preguntaron si estaba bien, le dijeron que habían visto el video y que estaban orgullosos de ella por haberse defendido. Ella sonrió y les dio las gracias, y trató de no pensar en el largo camino que tenía por delante. Thomas se volcó en la administración del hospital con renovada intensidad, como si trabajar más duro pudiera borrar de alguna manera la imagen de su esposa siendo estrangulada en un aparcamiento por el que pasaba todos los días. Asistió a reuniones, revisó presupuestos, tomó decisiones sobre personal, equipamiento y políticas, pero su mente seguía volviendo a aquella noche, al sonido de Laura jadeando en busca de aire, a la sensación de impotencia al ver cómo alguien hacía daño a la persona que más quería. Y el agente Jake Mercer se sentó en su apartamento, suspendido con sueldo, viendo cómo su vida se desmoronaba video viral tras video viral, esperando a que cayera el otro zapato. No tuvo que esperar mucho. La audiencia disciplinaria tuvo lugar 6 semanas después de la agresión. No era un juicio penal, todavía no. Se trataba de un procedimiento administrativo, una revisión formal por parte de la Junta Disciplinaria del Departamento de Policía para determinar si el agente Jake Mercer había violado las políticas y procedimientos del departamento. 3 miembros de la Junta se sentaron detrás de una larga mesa: un juez jubilado, un oficial superior de una comisaría vecina y un representante civil de supervisión. La sala era más pequeña que un tribunal, más íntima, pero el peso de lo que estaba a punto de suceder se sentía igual de pesado. Laura se sentó en la primera fila, con Thomas a su lado, con la mano envuelta alrededor de la suya. Ella había prestado declaración días antes, había presentado fotografías de su cuello magullado y había respondido a preguntas sobre aquellos terribles minutos en el aparcamiento hasta que se le quebró la voz. Ahora solo le quedaba observar. Mercer se sentó en la mesa de la defensa con su abogado, con el uniforme impecable y una expresión cuidadosamente neutra. Tenía el aspecto que se esperaba de él, un agente condecorado, un servidor público, alguien que había dedicado una década a proteger a su comunidad. Pero las apariencias, como todos en esa sala sabían, podían ser engañosas. El fiscal, un abogado del departamento asignado para presentar el caso contra Mercer, comenzó con los videos. Los 17 ángulos se reprodujeron uno tras otro en una gran pantalla. La Junta observó en silencio cómo Laura salía del hospital, cómo Mercer la agarraba por detrás, cómo ella le mostraba su placa y él se la quitaba de un golpe. Mientras los testigos gritaban y él apretaba su agarre, Thomas salió corriendo y Mercer seguía negándose a soltarla. 17 perspectivas diferentes de la misma injusticia. 17 pruebas que no podían discutirse, que no podían explicarse, que no podían desaparecer en un archivador. A continuación vino el informe médico de Laura. Fotografías de los moretones en su cuello, marcas moradas oscuras con forma de brazo, documentación del traumatismo en su garganta, la dificultad para tragar, el impacto psicológico de haber sido agredida por alguien que se suponía que debía protegerla. Una evaluación clínica de un médico que hacía que la violencia fuera visceral y real. El abogado de Mercer se levantó para presentar su defensa. Su argumento era simple: un error razonable dadas las circunstancias. Su cliente había estado persiguiendo a un peligroso fugitivo buscado por intento de asesinato. El parecido físico entre el sospechoso y Laura Bennett era sorprendente. En el calor del momento, con información limitada y mucho en juego, cualquier agente podría haber tomado la misma decisión. El agente Mercer actuó de buena fe. El abogado habló con voz segura y experta. Estaba haciendo su trabajo. Intentaba mantener la seguridad de la comunidad. El hecho de que detuviera a la persona equivocada es lamentable, pero no constituye una conducta indebida. El fiscal se levantó para el contrainterrogatorio. Lo razonable habría sido pedirle la identificación, dijo ella, con una voz que cortaba las justificaciones del abogado. Lo razonable habría sido decir: disculpe, señora, ¿puedo hablar con usted un momento? Lo razonable habría sido mirar la placa del hospital que llevaba, escuchar a los testigos que le dijeron que trabajaba allí, creer a su marido cuando la identificó por su nombre. No hizo nada de eso. Recurrió directamente a la violencia y cuando se le dieron múltiples oportunidades para darse cuenta de su error,
redobló la apuesta. Se volvió hacia Mercer. Agente Mercer tendrá la oportunidad de testificar. Pero primero, esta junta necesita escuchar a otras personas que se han enfrentado a su particular estilo de policía. Fue entonces cuando Marcus Johnson subió al estrado. Luego, la hija del anciano. Luego, el veterano sin hogar, con la voz temblorosa pero decidida, describió cómo lo empujaron contra una pared por el delito de no tener dónde dormir. 3 personas que antes habían sido ignoradas. Sus quejas, enterradas bajo advertencias y reeducación, finalmente eran escuchadas. El patrón era innegable. Primero agarrar, preguntar, nunca, ignorar las pruebas, insistir cuando se le cuestionaba. Finalmente, Mercer subió al estrado. Su abogado lo había preparado, le había enseñado qué decir y cómo decirlo. Pero las preguntas del fiscal fueron precisas, quirúrgicas, diseñadas para atravesar las respuestas ensayadas y llegar a la verdad. Oficial Mercer, ¿comprobó la identificación de la señorita Bennett antes de agarrarla? No. ¿Le hizo alguna pregunta antes de detenerla físicamente? No. Cuando la señorita Bennett le mostró su tarjeta de identificación del hospital, ¿qué hizo? Le dije que podía ser robada, pero no verificó si lo era, ¿verdad? No. ¿Vio su tarjeta de enfermera cuando la agarró por primera vez? Una larga pausa. Mercer apretó la mandíbula. Su abogado se movió en su asiento. Sí. Vio la tarjeta, el logotipo del hospital, su nombre, su fotografía, y la agarró de todos modos. Otra pausa. La sospechosa podría haber robado una tarjeta para pasar desapercibida. ¿Tenía alguna prueba de que la sospechosa hubiera robado una tarjeta del hospital? No, entonces hizo una suposición. Y basándose en esa suposición, estranguló a una mujer durante varios minutos mientras ella le suplicaba que parara. ¿Es eso correcto? Mercer se sonrojó. Estaba deteniendo a una posible sospechosa al negarme a mirar su identificación, al negarme a escuchar a los testigos y al negarme a liberarla incluso cuando su marido, el director del hospital, la identificó por su nombre. Estaba siguiendo mi formación. Su formación le dice que ignore las pruebas. Mi formación me dice que mantenga el control de la situación. ¿A qué precio, agente Mercer? ¿A qué precio? La sala quedó en silencio. La junta deliberó durante 6 horas. Laura y Thomas esperaron en el pasillo, sin hablar, simplemente sentados uno al lado del otro, mientras los minutos pasaban lentamente. Otros testigos iban y venían. Mercer y su abogado esperaban en una sala aparte, con la confianza que tenían antes visiblemente desgastada. Cuando la junta finalmente salió, el pasillo quedó en silencio. Si cree que se va a hacer justicia, diga culpable. Si cree que el sistema lo protegerá, comente corrupto. Veamos quién tiene razón. La presidenta de la junta, una jueza jubilada, carraspeó y comenzó a leer. Tras examinar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, incluidas las grabaciones de vídeo, los testimonios de los testigos, los informes médicos y las propias declaraciones del demandado, esta junta declara al agente Jake Mercer culpable de agresión ilegal y uso excesivo de la fuerza contra Laura Bennett en la noche en cuestión. Laura sintió que la mano de Thomas se apretaba alrededor de la suya. No se movió, no reaccionó, solo escuchó. Además, la presidenta continuó. El patrón de comportamiento documentado a través de denuncias anteriores demuestra una incapacidad constante para ejercer la moderación y el juicio adecuados. Si bien cada incidente anterior se abordó mediante advertencias departamentales y reciclaje profesional, está claro que estas intervenciones fueron insuficientes. Mercer permaneció completamente inmóvil, con el rostro tallado en piedra, pero con las manos apretadas en puños sobre la mesa frente a él. Por lo tanto, esta junta recomienda las siguientes consecuencias. El agente Jake Mercer queda suspendido del cuerpo de policía por un periodo de 1 año sin sueldo, con efecto inmediato. Además, la junta recomienda que la Fiscalía del Distrito presente cargos penales por delito menor de agresión. Si el agente Mercer desea volver al servicio tras su suspensión, deberá completar un programa obligatorio de control de la ira y una formación avanzada en desescalada, y permanecerá en periodo de prueba durante un mínimo de 2 años. Esta resolución quedará como una marca permanente en su expediente de servicio. La presidenta dejó el papel sobre la mesa y miró directamente a Mercer. Agente Mercer, usted ha traicionado la confianza depositada en usted.
Ha utilizado su autoridad para dañar a una mujer inocente y se niega a reconocer su error, incluso cuando se le presentan pruebas abrumadoras. Eso no es actuar como policía. Eso es abuso de poder. Esta junta espera que aproveche este tiempo para reflexionar seriamente sobre si es apto para continuar en las fuerzas del orden. 1 año sin sueldo, cargos penales, terapia obligatoria, una mancha permanente en su expediente. No era el final que algunas personas querían. En las secciones de comentarios, en los círculos activistas, en las conversaciones que se desarrollaban en las redes sociales, muchos habían pedido que Mercer fuera despedido de inmediato, que se le prohibiera volver a llevar placa y que se le acusara de delito grave en lugar de delito menor. Alguien escribió que no se le debería permitir volver a acercarse a un uniforme nunca más. Delito menor, la estranguló durante minutos. Eso es, como mínimo, agresión con agravantes. Pero otros lo veían de otra manera. Marcus Johnson, que veía el anuncio del veredicto desde su apartamento, sintió que algo se le liberaba en el pecho. Al menos es algo, le dijo al periodista que había estado siguiendo su historia. Al menos alguien nos creyó. Al menos esta vez no se ha salido con la suya. La hija del anciano publicó en las redes sociales: no es perfecto, pero es más de lo que obtuvimos hace 6 años. Es un comienzo. El veterano sin hogar, que había pasado tanto tiempo pensando que su voz no importaba, simplemente asintió con la cabeza cuando escuchó la noticia. La justicia no siempre era lo que uno esperaba. A veces era simplemente algo más que silencio, algo más que indiferencia. Laura se puso de pie cuando concluyó la audiencia. Thomas se levantó a su lado. Ella no sonrió, no celebró, no sintió la euforia de la reivindicación que pensaba que vendría con un veredicto de culpabilidad. Solo se sentía cansada, triste y aliviada de que todo hubiera terminado, aunque el final le pareciera incompleto. Mercer pasó junto a ella al salir. Su abogado, a su lado, ya hablaba de apelaciones, impugnaciones y próximos pasos. No miró a Laura, no la saludó. Su rostro estaba duro, enfadado, el rostro de un hombre que creía haber sido injustamente tratado, en lugar del rostro de un hombre que había tratado injustamente a otros. Fuera de la sala de audiencias, los periodistas esperaban con cámaras y micrófonos. Thomas protegió a Laura de ellos, guiándola hacia una salida lateral, pero la pregunta de un periodista se escuchó por encima del ruido. Señorita Bennett, ¿cómo se siente respecto al veredicto? Laura se detuvo, se dio la vuelta y miró a la cámara. Me siento, dijo en voz baja, con la voz aún ronca por las cuerdas vocales dañadas, como si tal vez la próxima persona no tuviera que pasar por lo que yo pasé. Eso es todo lo que quería. El sistema no había cambiado de la noche a la mañana. Los problemas que habían permitido a Jake Mercer maltratar a la gente durante una década seguían ahí. La cultura protectora, la resistencia a rendir cuentas, la tendencia a creer más en las placas que en las víctimas. El caso de Laura no había solucionado todo eso. Un veredicto no podía deshacer años de fracaso institucional, pero el patrón de violencia de un hombre finalmente le había pasado factura. No era una justicia perfecta, pero era más de lo que la mayoría de las víctimas de la mala conducta policial jamás obtienen. Y a veces, en un sistema diseñado para protegerse a sí mismo, más que nada tenía que ser suficiente. 2 semanas después del veredicto, Laura Bennett atravesó las puertas de cristal del hospital y fichó para su primer turno desde la agresión. Sus compañeros le habían estado enviando mensajes constantemente, preguntándole cómo estaba, ofreciéndole apoyo y diciéndole que se tomara todo el tiempo que necesitara. El hospital le había concedido una baja médica prolongada. Thomas prácticamente le había rogado que se tomara otro mes, quizá 2, para recuperarse por completo, tanto física como emocionalmente. Pero Laura había tomado una decisión. Estaba preparada, o al menos tenía que intentarlo. La sala de descanso estalló en un aplauso silencioso cuando entró. Abrazos, cuidadosos, conscientes de que aún se estremecía cuando la agarraban por detrás. Palabras de ánimo. Estamos muy orgullosos de ti. Eres muy valiente. Te apoyamos. Laura sonrió y les dio las gracias, pero algo en ella había cambiado. Ahora era más callada, más reservada. La risa fácil que solía acompañar sus turnos había sido sustituida por un silencio pensativo. Sus compañeros lo notaron, pero no la presionaron. El trauma hacía eso a las personas.
Te quitaba las partes que te hacían sentir segura y las sustituía por cautela. Su primera paciente del día era una mujer de unos 50 años, ingresada con dolor en el pecho que resultó ser ansiedad severa en lugar de un paro cardíaco. Mientras Laura le tomaba las constantes vitales y le administraba medicación para calmar su corazón acelerado, la mujer le estudiaba el rostro. «Tú eres ella», dijo la paciente de repente. «Tú eres la enfermera, la de las noticias, la que agarró al policía fuera». Las manos de Laura se detuvieron solo un segundo antes de continuar con su trabajo. «Sí», dijo simplemente. «Vi el video». La mujer continuó. «Todo el mundo lo vio. Le plantaste cara. No le dejaste salirse con la suya». Laura negó suavemente con la cabeza. «No le planté cara. Solo sobreviví». La paciente extendió la mano y tocó la de Laura. «A veces es lo mismo», dijo en voz baja. «Sobrevivir cuando alguien intenta destrozarte. Eso es enfrentarse». Laura no supo cómo responder a eso, así que se limitó a apretar la mano de la mujer y volvió a su trabajo, comprobando monitores, ajustando la medicación, haciendo lo que siempre había hecho, cuidando de las personas que la necesitaban. Durante todo el turno, se movió por la sala de urgencias con la misma competencia tranquila que siempre había tenido. Sus habilidades no habían disminuido. Su compasión no se había desvanecido. En todo caso, lo que le había sucedido había profundizado su comprensión de lo que significaba ser vulnerable, tener miedo, necesitar que alguien te viera como un ser humano y no como un problema que había que controlar. Thomas encontró motivos para pasar varias veces por la sala de urgencias ese día. Intentó hacerlo de forma sutil, pero Laura se dio cuenta, le miró a los ojos una vez y le dedicó una pequeña sonrisa que decía: «Estoy bien, te lo prometo». Él asintió y se obligó a dejarla trabajar, aunque el instinto protector que se había despertado la noche anterior, cuando la vio siendo estrangulada, no se había calmado. Cuando terminó su turno, poco después de las 8 de la tarde, Laura recogió sus cosas, se despidió de sus colegas y se dirigió hacia la salida, la misma salida por la que había salido aquella noche. Las mismas puertas de cristal que se habían abierto para revelar a Thomas corriendo hacia ella. Se detuvo en la entrada, con la mano en la puerta. A través del cristal podía ver el aparcamiento, el mismo pavimento, el mismo pilar de hormigón, el mismo lugar donde Jake Mercer la había agarrado, donde había luchado por respirar, donde 17 teléfonos habían grabado los peores momentos de su vida. Durante unos segundos se quedó allí mirándolo. Su ritmo cardíaco se aceleró. Su respiración se aceleró ligeramente. La memoria muscular del miedo intentaba reafirmarse. Entonces empujó la puerta y salió. El aire de la tarde era fresco contra su piel. Caminó hacia el aparcamiento. Sus pasos eran deliberados, con la cabeza alta. Cuando llegó al lugar exacto donde había sucedido, se detuvo, miró al suelo y respiró hondo. No dejó que eso la destrozara. Volvió a salvar vidas. Desde la ventana de su oficina, 3 pisos más arriba, Thomas la observó allí de pie, observó su respiración, observó cómo finalmente se daba la vuelta y caminaba hacia su coche con los hombros hacia atrás y el paso firme. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Orgullo, alivio, amor y una feroz ira protectora que quizá nunca desapareciera del todo. Laura se metió en el coche, cerró la puerta y se quedó sentada un momento en silencio. Luego arrancó el motor y se dirigió a casa. La misma ruta que había recorrido 1000 veces. La misma persona que siempre había sido, pero cambiada de maneras que aún estaba aprendiendo a comprender. Había sobrevivido, y a veces, como había dicho su paciente, eso era lo mismo que levantarse. Cada año en Estados Unidos se presentan miles de denuncias contra agentes de policía por uso excesivo de la fuerza, detención ilegal y abuso de autoridad. La gran mayoría de esas denuncias no llegan a ninguna parte. No hay investigación, ni medidas disciplinarias, ni consecuencias. Muchas ni siquiera se registran oficialmente. Solo existen en la memoria de las personas que las vivieron. Personas que fueron agarradas, estranguladas, golpeadas o humilladas por quienes se suponía que debían protegerlas. El caso de Laura Bennett fue diferente, pero solo porque 17 personas decidieron grabar lo que vieron y compartirlo con el mundo. Solo porque el video se hizo viral. Solo porque la presión pública obligó a un sistema que había protegido a Jake Mercer durante una década
a que finalmente rindiera cuentas. Pero su caso hizo algo más que conseguir una sentencia condenatoria. Se convirtió en un catalizador para un cambio que Laura nunca había previsto. 6 meses después de la vista, el Departamento de Policía implementó políticas de cámaras corporales obligatorias para todos los agentes durante cualquier interacción pública. Las cámaras no se podían apagar. Las grabaciones no se podían borrar. Cada encuentro, cada parada, cada momento de contacto entre la policía y los ciudadanos se grabaría y almacenaría. Otros 2 agentes con patrones de denuncias similares a los de Mercer fueron discretamente retirados del servicio activo y reasignados a funciones administrativas. No fue el ajuste de cuentas público que algunos habían pedido, pero fue un avance. Fue el reconocimiento de que los patrones de violencia no podían ignorarse indefinidamente. El ayuntamiento aprobó una resolución que exigía informes públicos trimestrales sobre todos los incidentes de uso de la fuerza y los resultados de las denuncias. La transparencia, dijeron, era el primer paso hacia la rendición de cuentas. Nada de eso era perfecto. Nada de eso solucionaba los problemas culturales más profundos que habían permitido a agentes como Mercer abusar de su poder durante años. Pero era algo, y a veces algo es como comienza el cambio. Laura no se propuso cambiar el sistema. Esa noche no salió de las puertas de urgencias con la intención de convertirse en un símbolo de la reforma policial o en el rostro de la rendición de cuentas. Solo quería respirar. Solo quería 5 minutos de aire fresco después de un turno brutal salvando vidas. Pero a veces las voces más silenciosas son las que más resuenan. A veces la supervivencia se convierte en resistencia. A veces la negativa de una persona a permanecer en silencio crea un espacio para que otros hablen. Marcus Johnson creó un grupo de apoyo para víctimas de conducta policial indebida. La hija del anciano se convirtió en defensora de la protección contra el maltrato de personas mayores. El veterano sin hogar comenzó a trabajar con organizaciones que ayudaban a otros veteranos a lidiar con la policía. La historia de Laura les había dado permiso para creer que sus historias también importaban. El agente Jake Mercer presentó una apelación contra la decisión de la Junta Disciplinaria 3 meses después del veredicto. Argumentó que el castigo era excesivo, que sus acciones habían sido razonables dadas las circunstancias y que la Junta se había visto influenciada por la presión pública en lugar de por las pruebas. Su apelación fue denegada. No volvió al cuerpo de policía. La suspensión de 1 año se convirtió en permanente cuando no completó el asesoramiento y la recapacitación requeridos. Su carrera en las fuerzas del orden había terminado, no por un solo momento, sino por una década de decisiones que finalmente le habían pasado factura. Laura Bennett sigue trabajando en el Mercy General Hospital, sigue haciendo los turnos que nadie más quiere, sigue quedándose hasta tarde cuando la sala de urgencias está desbordada, sigue cogiendo de la mano a los pacientes y susurrándoles palabras de ánimo cuando tienen miedo. La agresión la cambió, la hizo más cautelosa, más consciente de lo rápido que la seguridad puede convertirse en peligro. Pero no quebró su compromiso con la curación. Y Lauren Banning, la mujer que Mercer había estado buscando aquella noche, la mujer cuyo parecido con Laura lo había puesto todo en marcha. Fue detenida 3 días después de la agresión a Laura, escondida en un motel a 50 kilómetros de la ciudad. Los agentes que la detuvieron se acercaron a ella con calma, le pidieron su identificación, confirmaron su identidad y la detuvieron sin incidentes, sin violencia, sin que nadie resultara herido. Esto demostró lo que debería haber sido obvio desde el principio. Se puede hacer el trabajo sin brutalidad. Se puede detener a un sospechoso sin estrangularlo. Se puede hacer cumplir la ley sin abusar de las personas a las que se supone que se debe servir. 17 personas grabaron lo que le sucedió a Laura Bennett esa noche fuera del Mercy General Hospital. 17 ángulos diferentes de la misma injusticia y su valentía para publicar lo que habían presenciado y negarse a dejar que quedara enterrado y olvidado. Eso marcó la diferencia, porque historias como la de Laura deben ser contadas. Los patrones como el de Mercer deben ser expuestos y los sistemas que protegen a los abusadores deben ser cuestionados una y otra vez hasta que finalmente cambien. Si esta historia demuestra que la responsabilidad es importante, haz clic en suscribirse. Si crees que todas las voces merecen ser escuchadas, deja un comentario con "Yo defiendo la justicia".
Comparte esta historia porque la próxima persona a la que agarren, a la que ignoren, a la que le digan que su queja no importa, puede que necesites saber que alzar la voz puede marcar la diferencia. El siguiente video ya te está esperando. Haz clic en él. No te arrepentirás. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. A veces es una enfermera que vuelve a la sala de urgencias con la cabeza bien alta. A veces son 17 teléfonos levantados en la oscuridad grabando la prueba de que alguien ha sido víctima de una injusticia. A veces, la justicia es simplemente negarse a dejar que lo olviden.